Hola, buenas tardes. Somos el equipo 4, integrado por mis compañeros Chávez, Pilar Janet, Estrada Trejo, Yaret Jonás, Mejía Zambrano Javier y su servidora Cintora Suárez y Amenit. Y hoy les vamos a hablar de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, junto con la organización y funcionamiento del gobierno de la Ciudad de México. A continuación, los dejo con mi compañera Janet. Mi nombre es Janet Chávez y voy a exponer la organización y funcionamiento del gobierno de la Ciudad de México. El artículo 122, apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clave para entender cómo se organiza el gobierno de la ciudad. Este establece su estatus como entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Es decir, que se rige por su propia ley y no depende de una norma que no sea la suya. El artículo 122 detalla la forma en que la Ciudad de México se gobierna, cómo interactúa con la Federación y cuáles son las bases de su administración interna. Adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. La Ciudad de México tiene su propia constitución política local que establece las reglas para su régimen interno. Sin embargo, su relación con el gobierno federal es única, ya que alberga los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque es autónoma, ciertas áreas estratégicas como la seguridad y movilidad en zonas específicas se gestionan en colaboración con las autoridades federales. La ciudad está dividida en 16 alcaldías. Tiene un alcalde elegido por voto popular cada 3 años y un consejo de representantes ciudadanos que actúan como órgano de consulta y supervisión. Las alcaldías tienen funciones clave para el bienestar de la población, como la recolección de basura, mantenimiento de parques, vialidades locales y la gestión de la seguridad en sus demarcaciones. Las alcaldías cuentan con cierta autonomía para administrar recursos y ejecutar programas adaptados a las necesidades de su población. La ciudad también cuenta con una serie de órganos autónomos que no dependen directamente de ninguno de los tres poderes. Entre ellos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que organiza las elecciones locales, la Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad, la UNAM y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, encargado de resolver controversias electorales locales. La Ciudad de México también mantiene una relación especial con el gobierno federal debido a su carácter de capital. Por ejemplo, se coordina con la Federación en temas de seguridad pública, en áreas estratégicas como el centro histórico o zonas cercanas a las sedes de los poderes federales. También trabaja en conjunto en proyectos de infraestructura metropolitana como el transporte público, suministro de agua y manejo de residuos sólidos. Con esta estructura de gobierno, la Ciudad de México combina autonomía, organización territorial y coordinación con la Federación para garantizar el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Gracias. A continuación los dejaré con mi compañero Yaret. Mi nombre es Jared Jonás Estrada Trejo y yo voy a hablar sobre el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado, encargado de la administración pública y la ejecución de las leyes. Su objetivo principal es garantizar el funcionamiento del gobierno y la implementación de políticas públicas. Este poder es liderado por el presidente o el primer ministro. Las funciones principales de este poder es proponer iniciativas de ley al poder legislativo, ejecutar y hacer cumplir las leyes aprobadas, representar al país en relaciones internacionales, nombrar ministros, secretarios y otros funcionarios clave y dirigir la política económica y social. El presidente de la República es elegido a través de voto popular cada 6 años y no puede reelegirse. Este es un ejemplo del poder ejecutivo en México. Otro ejemplo son los organismos clave, como la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Sus principales responsabilidades del Poder Ejecutivo son garantizar la seguridad nacional, promover el desarrollo económico y social del país,
También es velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La importancia de este poder es fundamental para implementar las decisiones del gobierno y mantener la estabilidad del país, ya que su eficacia depende de una adecuada coordinación con los demás poderes y de su capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía. Esto fue mi presentación sobre el poder ejecutivo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Iamenid y hoy les voy a hablar sobre el poder legislativo en la Ciudad de México. De acuerdo al artículo 122, apartado A, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del poder legislativo se depositará en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante un sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional por un periodo de 3 años. El Congreso local se integra de 66 diputados electos por medio del voto. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a la legislatura local le corresponde aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que sean aprobadas por 2/3 partes de los diputados presentes. El poder legislativo es uno de los 3 poderes del Estado encargado de crear normas jurídicas, leyes, decretos y modificar el sistema normativo vigente, fiscalizar y controlar la acción del gobierno y aprobar el presupuesto anual. Por su atención, muchas gracias. A continuación, los dejaré con mi compañero Javier. Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial Federal es uno de los 3 poderes del Estado en un sistema democrático junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Judicial de la Ciudad de México es uno de los 3 poderes de gobierno de la ciudad. Su función principal es administrar justicia en la ciudad. Estructura: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es el máximo órgano judicial de la ciudad. Salas civiles, penales, laborales y administrativas resuelven casos específicos. Juzgados de primera instancia resuelven casos en primera instancia. Juzgados especializados resuelven casos de familia, menores, violencia familiar, etc. Tribunal Superior de Justicia tiene como autoridad máxima al Pleno de Magistrados. Está integrado por 78 magistrados y el presidente del tribunal. Cuenta con casi 400 jueces de todas las materias. Funciones: administrar justicia en la ciudad, interpretar leyes y reglamentos locales, controlar la constitucionalidad de leyes y actos del gobierno local, proteger derechos humanos y fundamentales, resolver conflictos entre particulares y el gobierno local. Competencias: civil, penal, laboral, administrativo, familiar. Civil resuelve disputa entre particulares. Penal resuelve casos relacionados con delitos. Laboral resuelve disputas laborales. Administrativo resuelve disputas entre particulares y el gobierno local. Familiar resuelve casos de familia y de menores. Órganos auxiliares: Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México regula la actividad judicial. Instituto de la Judicatura de la Ciudad de México capacita jueces, personal judicial. Oficialía de Partes virtual recibe promociones y documentos judiciales. Adicionalmente, el Tribunal Superior de Justicia
Cuenta con áreas de apoyo, entre las que están Centro de Justicia Alternativa, Instituto de Ciencias Forenses, consignaciones civiles, consignaciones penales, archivo judicial, centro de convivencia familiar, supervisada, evaluación psicológica. Pues bien, compañeros, este es mi tema con el Poder Judicial. Mi nombre es Javier Mejía Zambrano, del Grupo 103. Me despido de ustedes con un cordial saludo. Hasta luego. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.